Buen día a todas las personas que siguen este curso de verano de la Academia Dabar, que en esta ocasión hemos titulado Los Salmos, temas y textos seleccionados. Continuamos con nuestra segunda sesión, en donde hoy reflexionaremos un poco sobre el Salmo 1. Recuerden, como se dijo en la indicación del video introductorio, tener una Biblia a la mano para que ustedes puedan ir también siguiendo el texto y cotejando algunas palabras importantes. Vamos a compartir la pantalla y reflexionar un poco sobre este salmo, el Salmo 1, que como dijimos en el video introductorio, junto con el Salmo 2, es la gran introducción a todo el Salterio y nos habla sobre la felicidad del ser humano. La felicidad del ser humano que consiste en estar en dos caminos, o más bien, estar en uno de dos caminos, el camino de los justos y el camino de los impíos. ¿En qué camino estaremos? ¿Qué es lo que vamos a reflexionar en esta lección? Tres puntos importantes, una lectura comentada y algunos conceptos claves que a nosotros nos pueden ayudar para ubicarlos como importantes en este texto, un comentario teológico y finalmente una reflexión. A continuación van a ver un texto interlineal, es decir, un texto hebreo con su traducción al español palabra por palabra. Un texto interlineal nos ayuda a conocer vocabulario, verbos, sustantivos y adentrarnos más de una manera didáctica muy interesante al texto hebreo. Muy bien, pues vamos a realizar esta lectura comentada y voy a encerrar en un rectángulo los conceptos importantes y claves a tenerlos en cuenta. Pues aquí está el primero. Con esta palabra inicia el salterio, con esta palabra inicia este salmo sapiencial, un salmo de la sabiduría. La sabiduría nos ayuda y nos enseña a vivir bien. Y el primer concepto es Ashrei, Ashrei, que se puede traducir como está ahí, la dicha, la felicidad, el gozo, la bienaventuranza. Muy bien. La dicha o la bienaventuranza del hombre que no anduvo en consejo de impíos. Este es el segundo concepto. Impíos, reshaim. Un impío es alguien que no tiene piedad, es alguien que no tiene amor por el bien común. Muy bien, como que para tenerlo en referencia. La dicha del hombre que no anduvo en consejo de impíos y en camino de pecadores, no se mantuvo, y en asiento de burlones, no se sentó. Así que este salmo inicia con esta idea sapiencial. Fíjense, y se utilizan tres negaciones. No anduvo, no se mantuvo y no se sentó. Si nosotros analizamos bien este texto y hacemos una reflexión, es un camino progresivo para permanecer en el pecado, para permanecer en el círculo de los impíos. No anduvo, después no se mantuvo y después no se sentó. Es un camino progresivo. Primero es andar sobre la senda o el camino de los impíos, pero después de andar uno puede corregir. Aquí el impío anda por la senda equivocada, quiere mantenerse en ella y después se sienta en ella, es decir, permanece. Fíjense cómo caminar en el camino de los impíos es un proceso, es un proceso, sino que más bien en la ley del Señor se deleita, en la ley. Otro concepto importante, Betorat. ¿En dónde se deleita el justo? En la ley del Señor está su deleite y su ley medita, su ley estudia. Otras traducciones pueden ponerlo así. Y en su ley medita, su ley estudia de día y de noche. Aquí se nos refleja cuál es la esencia de la meditación de la ley judía, ¿no? El estudiar, el estar día y noche pegado a la ley. Será como un árbol
plantado junto a corrientes de agua, que es un concepto importante, o sea que decimos que el hombre que encuentra su dicha en la ley del Señor es como un árbol, un tronco fuerte, bien cimentado, plantado junto a corrientes de agua, siempre fresco, siempre impregnado del Espíritu, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, nuevamente aquí aparecen Hareshaim, no así los impíos, sino que más bien, eh, no así los impíos, sino que más bien son como paja, fíjense. El hombre justo es como un árbol, un tronco fuerte, el impío es como paja, la paja un tronco débil, que se lleva el viento, y por eso no seguirá los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. Aquí aparece un concepto importante, pecadores, bejataim, y ni los pecadores en la congregación, beadat, de los justos. Aquí aparece el concepto justo, tzadikim, un concepto importante. Reshaim, impío, tzadikim, justos. O sea que los justos están en una congregación, pertenecen a un círculo que está en el templo, y los impíos están lejos del templo porque no tienen piedad. El templo como lugar en el que mora Dios, los impíos están lejos de Dios. Seguimos. Pues conoce el Señor el camino, otro concepto importante, derech, el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Es un salmo breve, es un salmo sapiencial. Aquí están los conceptos importantes y claves. Pueden ustedes poner pausa, regresar, cotejar qué dice su Biblia, dependiendo de qué Biblia ustedes puedan tener, y compararla con algunas palabras del texto hebreo. Como segundo punto, vamos a pasar a un comentario teológico sobre este salmo. Se dice que la bienaventuranza feliz indica la condición de la persona que medita de continuo la Torá, que la estudia, que está cerca. Torá asimismo se refiere a las obligaciones, preceptos y normas que rigen la vida humana. La Torá puede ser entendida como la ley, como una parte de la Biblia hebrea, los primeros 5 libros de la Biblia, pero la Torá como una norma orientadora de vida va a referirse a todas las obligaciones, preceptos, normas que van a regir la vida humana. Por eso es necesario meditarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer día a día? ¿Cuál es mi obligación día a día? Y tenerlo siempre presente. Cuando nosotros no tenemos presente lo que vamos a hacer, cuando nosotros no tenemos presente nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, nos alejamos de la Torá. De acuerdo a la espiritualidad, podríamos ya decir, de este salmo. No es leer solamente la Biblia o estudiarla o aprendértela de memoria, no, sino la Torá, que se refiere a estas cosas que dijimos. Por eso el justo tiene que meditarlas día a día, porque todos los días tiene cosas que hacer y tiene responsabilidades que hacer. El poeta recomienda abstenerse de seguir los consejos de los malvados y su camino, porque el camino de los malvados se extravían. Exacto, no forman parte de la congregación de los justos, y no porque los justos sean un grupo selecto, sino porque los justos son, lo vuelvo a repetir, personas que están cerca del templo y que tienen piedad. Aquí el concepto de camino se va a emplear como una metáfora para la conducta del hombre. La persona que sigue un modelo de conducta confiable de acuerdo a la Torá, que es recibida con alegría y con conciencia
y es afortunada. Pues ahí está. El camino de los justos y de los impíos hace referencia de acuerdo a su conducta, un modelo confiable con respecto a la Torá. Muy bien, seguimos diciendo que el último versículo se opone al primero. Ustedes pueden nuevamente ver el Salmo. ¿Qué dice el versículo primero? ¿Qué dice el último versículo? ¿Por qué? Porque hay una apertura o cerrazón respecto a la voluntad de Dios, que es la Torá. La Torá también podemos entenderla como la voluntad de Dios. Una apertura o cerrazón. Significa elegir entre la felicidad o la perdición. De entrada se aconseja al justo evitar los grupos de los necios o los cínicos. Al final los perversos no tendrán lugar junto a los justos, mientras que Dios mismo vigila y conoce el destino de estos. Exacto. Como se dice en el Salmo, el Señor conoce tanto el camino de los justos como el de los impíos. En la afirmación del versículo 3, todo cuando emprende prospera, se utilizan las imágenes del árbol y de la persona que se funden en una sola, como ya también lo habíamos comentado un poco. La persona es como un árbol. ¿Por qué? Porque es una persona consagrada interiormente a la ley que está bien enraizada en el suelo espiritual y ético de la Torá. Claro, la Torá también da normas de conducta para la vida, que ahí se expresa lo que Dios quiere para la vida del judío en su momento y obviamente también para la nuestra. Y sus raíces alcanzan el subsuelo húmedo. En lo exterior, esta persona es como un árbol. ¿Con qué características? Es una persona resistente, es una persona estable y es una persona que da fruto, que fructifica. Y por último, como una reflexión para ayudarnos a meditar en este Salmo primero, que hace referencia a los dos caminos, el camino de los justos y el camino de los impíos. Muy bien. Este salmo nos recuerda que hay dos caminos en la vida que podemos seguir, la justicia y la maldad, el bien y el mal. Nuestras actitudes y acciones nos ponen en uno de esos caminos. Querámoslo o no, nuestras actitudes y acciones nos ponen en un camino. Seguir el camino de la justicia trae dicha, felicidad, bienaventuranza. Un justo en la Biblia, pues es alguien que cumple la ley, es alguien que cumple la Torá, es alguien que cumple con sus obligaciones y responsabilidades. Seguir el camino de la maldad es progresivo, como ya dijimos en el primer versículo. Hay una progresión. No anduvo, no se mantuvo, no se sentó. Es progresivo. Y nosotros decidimos si queremos seguirlo. Pero hay que recordar que seguir el camino de los impíos trae exclusión y fracaso. Ahora pudiéramos decir, bueno, pero pues a lo mejor yo no soy una persona que no tenga devoción o que no tenga piedad. Bien, no es necesario juntarse con los malvados para seguir el camino de los impíos. ¿Por qué? Porque con nuestras malas actitudes, con comentarios hirientes, con la trampa, con el engaño, con la mentira, etcétera, etcétera, también se recorre ese camino con la falsedad. Por otra parte, el camino de los justos trae dicha, pero hay que tener calma. No significa que no habrá tristeza ni pruebas a superar. De hecho, la vida tiene un cierto nivel de tristeza que es inevitable. Aunque este salmo primero nos hable sobre la dicha del hombre, tampoco podemos idealizar esa dicha, porque cumplir la misma ley, cumplir la misma Torah, cumplir la misma voluntad de Dios, trae a veces sinsabores, ya sea sociales, familiares, con los demás. El culto al placer contemporáneo ha creado una baja tolerancia a la incomodidad que genera un profundo rechazo al malestar natural y normal que inevitablemente acompaña a la vida.
Claro, no queremos sufrirle, no queremos batallar, queremos estar cómodos en nuestra zona de confort, pero si nosotros nos acercamos a la Torá, si nosotros nos acercamos a la ley, o en otras palabras, si nosotros nos acercamos a lo que Jesús nos pide, pues es cargar una cruz. Y a veces esa cruz es incómoda, pero la cruz trae gloria, así como meditar la ley trae dicha. La bienaventuranza de la que habla el Salmo 1 no es ausencia de problemas o una felicidad eufórica y perpetua, sino la alegría que encuentra el justo en Dios. Fíjense, esto es importante, la alegría que encuentra el justo en Dios. Así que aquí estamos hablando de que el justo también es una persona que tiene fe, porque aquel que no tiene fe no va a encontrar una dicha y una felicidad en lo que Dios le pide. Al contrario, va a ser un obstáculo para mi realización, ¿verdad? La alegría la encuentra el justo en Dios, en el que sabe que le acompaña en su vida diaria, que camina con él y que está incluido en la asamblea de los justos. Pues muy bien, terminamos esta breve sesión de meditación del Salmo 1. Como les he dicho, se puede decir más de este salmo. Algunos pudieran decir, fue muy poco, pero solamente queremos proponer algunas ideas para la meditación. Acercarse a los textos de la Biblia, sobre todo a los salmos, son de mucho provecho cuando nos acercamos de una manera personal o comunitaria y nos quedamos a meditarlos un poco. Estas solamente son algunas ideas o pinceladas que a ustedes y a mí nos pueden ayudar a comprender un poco mejor el sentido del texto. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.